Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena, bienvenidos a esta edición de Panorama Mundial y comenzamos con la información más reciente. El gobierno de Donald Trump sospecha que Irán está detrás de los ataques a los campos petroleros de Arabia Saudita del sábado pasado. Teherán lo niega. Escuchamos recién pues las palabras del presidente Donald Trump y les comento también que hay un funcionario de Estados Unidos de la administración de Donald Trump que dijo a CNN que es probable que este incidente involucrara misiles de crucero y aviones no tripulados, pero no ofreció pruebas de ello. El ataque disparó el precio del petróleo y Riad tuvo que recortar su producción diaria a la mitad. Dos fuentes sauditas familiarizadas con las operaciones petroleras del reino dijeron a CNN que restaurar la producción de petróleo a sus niveles previos llevará semanas, no días. Vamos de inmediato con José Levi, quien ha estado siguiendo muy de cerca lo que ha ocurrido luego de estos ataques el sábado pasado. José, muy buenas noches. Y también Ione Molinares nos acompaña desde Washington. Y todos, por supuesto, atentos a las palabras del presidente Donald Trump hace instantes. Muy buenas tardes. Ione, si me lo permites, vamos a comenzar con José para que nos hable un poco de estos ataques y de las reacciones que han habido también. Y luego vamos inmediatamente contigo. José, adelante. Hola María Alejandra, Ione. Efectivamente, se trata de algo especialmente grave. Nunca en la historia había habido una acción que llevó a que se tuviera que reducir la producción de petróleo en 5,7 millones de barriles de petróleo diarios, ni siquiera cuando Irak prendió fuego a todos los pozos de petróleo de Kuwait. En este caso, la capacidad de exportación del principal exportador de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita, se vio dañada en más del 50%. Todo esto se responsabilizaron los hutíes, que son rebeldes yemenitas pro-iraníes. Dijeron que habían lanzado 10 drones contra estas refinerías en Abqaiq, en Jurais, que son las centrales. La de Abqaiq, por ejemplo, es la más importante que hay en el mundo, la refinería de petróleo más importante. Y entonces aquí se llevó a una realidad que la vemos en las imágenes. Es estremecedor ver cómo todo este petróleo forma humaradas enormes hacia el cielo. Y entonces, todo esto, ¿qué es lo que pasa? Ahora, los expertos en Estados Unidos, acabamos de escuchar a Donald Trump, también en Arabia Saudita, aseguran que todo indica aparentemente que se trata de Irán, que también lo que dicen los expertos, no puede ser que los rebeldes hutíes, que hasta ahora habían lanzado de manera aislada algún que otro dron contra Arabia Saudita, de pronto pudieron hacer una ofensiva de esta escala. 19 lugares fueron golpeados con una precisión escalofriante. También existía la información de inteligencia necesaria para llevar a cabo algo así, y entonces todo esto indica que aparentemente se trataría de Irán, país que, eso sí, sigue negando rotundamente que ellos estuvieran detrás de algo así. Incluso dicen que si en el pasado lo que hacía Estados Unidos era una política de máxima presión contra ellos, ahora pasaron a una política de máximo engaño. María Alejandra. Realmente preocupante, José, y esto ciertamente aumenta la tensión en la zona. Y uno se pregunta, ¿es posible una respuesta militar? Y como tú bien decías, Estados Unidos habla, o la administración de Donald Trump, sobre la sospecha que haya sido Irán. Pero ¿cuál sería el objetivo con esta maniobra de ser cierto, ¿no?, que fueron ellos? Bueno, primero asegurar que el tema de Irán es, por un lado, negar que ellos pudieran haber estado detrás de algo así, precisamente para impedir algún tipo de represalia. Pero junto a esto, mandar un mensaje claro a Estados Unidos de que si ellos, según la política de Donald Trump, no pueden exportar petróleo, como está ocurriendo, causando daños enormes a la economía de esta República Islámica, que entonces también se vea dañada la capacidad de exportar petróleo de otros países, muy especialmente de Arabia Saudita. Entonces, este es un aspecto fundamental ahora en la política aparente de Irán.
Lo que dicen en Arabia Saudita es que ellos están verificando, incluso van a llamar a expertos internacionales, también de las Naciones Unidas, para determinar claramente cuál es el país que pudo estar detrás de algo así, o sea, si fue Irán, y esto podría llevar, también lo ha dicho ahora Donald Trump, a una respuesta militar, una respuesta de la cual los iraníes aparentemente no temen, y quizás Donald Trump tiene más cuidado porque sabe que una guerra regional puede ser especialmente peligrosa también para los intereses de Washington. María Alejandra, Ione. Para todos, definitivamente. Bueno, José, muchísimas gracias por la información que nos traes hoy desde Jerusalén. Te saludo, te mando las muy buenas noches y ahora sí, entonces pasamos con Ione, quien está en Washington. Ione, escuchábamos al presidente Donald Trump con respecto a su posición y la posición de su administración ante estos ataques a los campos petroleros de Arabia Saudita e inclusive, más allá de referirse a la sospecha, también habló de... O cuando le preguntaron si pensaba que podía haber una guerra, dijo que no quería guerra, que nadie lo quería, pero que Estados Unidos está preparado para ella. Sí, claro, y esas son las señales que más preocupan, especialmente cuando tú ves también que nada más a través de Twitter había dicho que estaban listos, preparados, utilizando una frase que tiene una connotación bélica, ¿verdad? Y también pero también confunde un poco el presidente cuando, pues por un lado dice que está dispuesto a reunirse y después días después dice que no, y de sus asesores dicen que sí, y entonces hay una cantidad de señales encontradas que no dejan muy claro cuál es el camino que tiene la Casa Blanca a seguir. Por ahora el presidente dice que no quiere ningún conflicto, pero que a veces toca y que de hacerlo está absolutamente preparado. Estados Unidos está preparado para hacerlo. Así que pues vamos a ver cuál es el camino que realmente quiere la Casa Blanca. Una cosa es lo que preparan los asesores, ya lo hemos visto una y otra vez, y otra cosa es lo que el presidente decide al final. Y para muchos, Trump es mucho más efectivo en lanzar amenazas de lejos, pero cuando tiene que enfrentarse a un problema también pues cambia de actitud. Entonces todas estas señales son las que son muy difíciles de leer, y mucho más en un escenario tan complicado como el que se está enfrentando actualmente la Casa Blanca. Mira lo que dijo el presidente hace unos minutos. Fue un ataque muy grande y podría ser recibido por otro ataque de nuestro país, pero veremos quién lo hizo con certeza. Usted dijo que usted cree que Irán es responsable. No dije eso. ¿Por qué dice eso? Yo dije que creemos que sabemos quién es, pero yo no mencioné a nadie. Parecería que haya sido Irán, pero no dije lo que usted dijo. ¿Usted cree que fue lanzado de Irán? Ustedes averiguarán pronto. Tendremos la locación pronto. Es muy temprano para decírselos ahora. Ahora, la inteligencia estadounidense parece ya tenerlo más claro, y de hecho varias fuentes le dijeron a CNN hoy, Mariale, que muy posiblemente estos ataques salieron del interior de Irán. Esto puede cambiar entonces un poco la dinámica o mirar a ver realmente cuál es la respuesta que puede tener Estados Unidos. También estas fuentes dicen que la comunidad internacional se va a mover dependiendo de lo que haga Estados Unidos, o que de la forma como quiera liderar, a ver qué hacer, si hace una respuesta inmediata a Irán o si se puede trabajar con diplomacia. Recuerda que también estamos a puertas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así que pudiera ser un escenario también para poder buscar una solución. Mariale. Para discutir un tema tan delicado y saber si realmente se puede lograr algo en esa reunión. Ione, muchísimas gracias por la información que nos traes hoy a Panorama Mundial. Como siempre, un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo no? Y a ustedes les pido que no se muevan de donde están. Ya vamos a regresar con mucha más información aquí en Panorama Mundial. También sigo atentos a sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, @RequenaCNN. La etiqueta es Panorama Mundial. Ya regresamos. Ciertamente el ataque a campos petroleros en Arabia Saudita es de preocupación internacional, y por eso ahora le damos la bienvenida aquí en Panorama Mundial a Hodor Halit. Él es analista internacional e investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 13 de Febrero desde Buenos Aires. Nos acompaña el día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Y pues bueno, Estados Unidos sospecha de Irán. Teherán lo niega. Le pregunto, ¿quién tiene la capacidad de realizar este tipo de ataque? ¿Y quién además sería el más beneficiado?
Primero, a ver, quisiera volver a lo que dijo el presidente Trump, que él negó por el momento tener información para poder acusar a Irán. Y esto es muy importante porque ha tomado distancia de las declaraciones de Pompeo en particular, que dio esta mañana, que él sí se animó a acusar a Irán directamente. Creo que tenemos que poner un poco de paños fríos, buscar la información que necesitamos y encontrar las pruebas para encontrar efectivamente al culpable. A ver, no voy a descartar que Irán haya tenido algo que ver con lo que ha sucedido en Arabia Saudita y particularmente sabiendo del apoyo que le viene brindando a los Hutis en su guerra en Yemen contra Arabia Saudita. Pero tampoco le voy a quitar responsabilidad, por ejemplo, a Estados Unidos asistiendo a Israel en sus ataques a Siria, Líbano e Irak la semana pasada. Ahora, a lo que quiero apuntar es tenemos que separar los tantos. Digo, hay distintos conflictos al mismo tiempo y no podemos, por una cuestión de alianzas entre algunos actores, directamente acusar a quien a nosotros no nos caiga bien o quien nosotros estamos enfrentados con, en este caso Estados Unidos con Irán. Digo, creo que tenemos que ponerle un poco de paños fríos y no ser tan irresponsables de seguir alentando a un país a que vaya a una guerra, cuando, digo, el presidente de Estados Unidos ha sido muy claro. Él no niega que Irán haya sido responsable, pero tampoco lo ha acusado. Y el que haya tomado distancia de su secretario de Estado creo que es un punto muy importante. Él mismo está llamando a la cautela a todo el público. Sin embargo, el lenguaje del presidente de este domingo es muy distinto, ciertamente, al de hoy. Ayer quizás era un poco más bélico, hoy estuvo un poco más comedido. Sin embargo, no descarta, y por eso es que se habla de la sospecha, que fuese Irán el del ataque. Ciertamente hay que buscar de enfriar un poco esto porque es muy preocupante las consecuencias, lo que pudiera pasar si se entabla pues cualquier tipo de conflicto bélico entre estos países. Pero le preguntaba, ¿por qué, por ejemplo, se hace un ataque de este tipo? ¿Y quién pudiera ser el más beneficiado cuando sabemos que además, por supuesto, afecta el petróleo, la producción de Arabia Saudita y también los precios del petróleo, que es algo que va a nivel internacional? Mira, hay una guerra en Yemen que ya lleva 5 años. Ha tenido consecuencias humanitarias catastróficas. Ustedes mismos lo han informado. Digo, si hay alguien que tiene un gran incentivo para atacar a Arabia Saudita hoy día, son facciones o grupos militares que están en Yemen. Yemen está siendo hoy día ocupado militarmente por Arabia Saudita después de descarrilar el proceso de paz y el gobierno en transición. Digo, está bien, entiendo que a uno no le pueda entrar en la cabeza que estos grupos paramilitares en Yemen no tengan las capacidades militares, pero eso no quiere decir que no lo hayan hecho. Digo, pueden contar con asistencia extraterritorial, y lo mismo le ha pasado a Israel cuando realizó sus ataques en la región, y no quiere decir que haya estado involucrado directamente Irán. Sí pudo haber asistido de la misma forma que Estados Unidos debe haber asistido a Israel en sus ataques a Líbano, Siria e Irak la semana pasada. Y aprovecho también entonces para preguntarle por algo que nos recordaba Ione Molinares, nuestra corresponsal en Washington, y es algo que ha dicho el presidente Donald Trump en 2 oportunidades, al menos en 2 oportunidades, y es esta posible reunión que inclusive se habló hace no mucho, fue propuesta por el mismo presidente Macron de Francia, sobre una posible reunión o cumbre entre Rouhani y Trump. Donald Trump dijo que no lo descartaba, sin embargo, Rouhani dice que no hay reunión posible siempre y cuando Estados Unidos no levante las sanciones. El presidente Donald Trump se refirió a esas sanciones y dijo que sencillamente no se van a levantar. ¿Cómo puede haber una conversación, una salida diplomática a esto que sucede, esta tensión que hay entre Estados Unidos e Irán? En este momento, como bien lo comentás vos, las posiciones que han tomado los 2 actores, en este momento es imposible poder sentarlos a la mesa. Uno de los 2 tiene que ceder. Ahora, en tanto y en cuanto no cedan, lo que va a seguir sucediendo es lo que vemos hoy día en la región.
ataques mínimos o operaciones militares reducidas en Siria, en Líbano, en Irak, en Arabia Saudita, en Emiratos. Digo, no nos olvidemos que también hubo buques que fueron atacados, buques que fueron secuestrados. Digo, en tanto y en cuanto ni Irán ni Estados Unidos cambien de posición con respecto a las sanciones para poder sentarse a negociar, vamos a seguir viendo una región con conflicto y en particular con este tipo de eventos violentos en los cuales se afecta al comercio internacional, pero que también deriva en crisis humanitarias en tanto y en cuanto no podamos resolver los conflictos que ya tenemos andando. Por ejemplo, Siria, Yemen, Libia, digo, estos conflictos también forman parte de las tensiones que estamos viendo hoy. Ni hablar del conflicto israelí-palestino que sigue sin tener una solución hace ya más de 70 años. Y quizás alguno de nuestros televidentes pensará o verá este conflicto como muy lejano. Y quiero decir, o por lo menos este ataque que sucedió a estos campos petroleros. Lo cierto es que subió el precio del barril del petróleo. El presidente Donald Trump dijo que no le preocupaba tanto porque había sido unos 5 o 6 dólares. Pero eso afecta al bolsillo de muchísimas personas en distintos países alrededor del mundo. Así que es un tema que debería preocuparnos a nivel internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hodor Khalid, analista, pues que nos acompaña desde Buenos Aires. Muy buenas tardes para usted. El primer ministro británico Boris Johnson insiste en poder obtener un Brexit con acuerdo. Luego de su encuentro con representantes de la Unión Europea, el líder conservador dijo que se vislumbra un acuerdo sobre las condiciones de la salida prevista para el 31 de octubre. Desde Luxemburgo, donde se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y las contrapartes negociadoras, Johnson insistió en la necesidad de aclarar la situación de la denominada salvaguardia irlandesa. Esa cláusula de seguridad tiene como objetivo evitar una frontera física entre las dos Irlandas después del Brexit. Vamos de inmediato con Claudia Rebasa, quien nos tiene todos los detalles de esta reunión. Claudia, muy buenas tardes, buenas noches para ti, porque nos acompañas desde Londres. Pues bueno, el primer ministro es optimista, pero se va terminando el tiempo y hay que, pues, saber si realmente se puede concretar o renegociar ese acuerdo. Hola Mariale, buenas tardes para ustedes. Así es, un lunes en el cual no le ha ido como esperaba al primer ministro Boris Johnson. Él tuvo un almuerzo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en donde discutió este tema y al final Juncker dio un comunicado en el cual dice que todavía no ha escuchado una propuesta concreta y legal para este llamado backstop o salvaguarda. Aunque el positivismo de Johnson no se hizo esperar, dijo a los periodistas que tomaba la conversación con cautela. Ahora lo que vino después, el primer ministro británico se reunió con el primer ministro de Luxemburgo y en esta reunión se encontró con manifestantes que lo abuchearon bastante en este encuentro que tuvo sus consecuencias. Vamos a escuchar primero de estas imágenes, un grupo de aproximadamente 100 personas a las afueras de ese Palacio Mariale, en donde cuando sale con el primer ministro de Luxemburgo se escucha todo el abucheo de esos manifestantes. Ahí podemos verlos a los dos saliendo, que escuchamos muy claro. Escuchemos. Lo que pasó después, Mariale, fue mucho más incómodo y es que Johnson se retiró de esa locación sin dar la conferencia de prensa prevista con el primer ministro de Luxemburgo. El primer ministro de Luxemburgo tuvo que dar esta conferencia de prensa solo y se vio bastante molesto por la ausencia de Johnson. Una fuente del gobierno británico le dijo a CNN que Johnson decidió retirarse puesto que preferiría evitar esos abucheos para que la conferencia de prensa con el primer ministro no sea tan
tan incómoda. Ahora, el primer ministro de Luxemburgo le dijo que era tiempo de que Gran Bretaña, el Reino Unido y el gobierno británico tenga acciones, y esas acciones tienen que ser antes del 31 de octubre. Él fue muy claro. Escuchemos. Pero nuestra gente necesita saber qué va a pasar en 6 semanas. Ellos necesitan claridad, necesitan certeza y necesitan estabilidad. No puedes mantener a nuestro futuro como rehén para obtener ganancias políticas partidistas. El primer ministro fue muy claro, en algún momento, inclusive mostrando el podio vacío de Johnson, dijo: la Unión Europea necesita más que palabras. Ahora, el primer ministro Boris Johnson, después de salir de esa locación, solamente se habló con medios británicos y dijo que él todavía esperaba de alguna manera lograr un trato con la Unión Europea. Escuchemos. Sí, hay buenas posibilidades de un acuerdo. Sí, puedo ver su forma. Todos pueden ver más o menos lo que se podría hacer, pero voy a requerir movimiento y requerirá el sistema por el cual la Unión Europea pueda controlar el Reino Unido después de que nos vayamos, la llamada salvaguarda para abandonar ese tratado. Ese fue el primer ministro Boris Johnson este lunes en una posición bastante incómoda y que algunos medios británicos ya llaman humillante. Mariale, las cosas no le salieron como quiso al primer ministro este lunes. Mariale. Y ciertamente, Claudia, un momento muy incómodo para el primer ministro de Luxemburgo, y veíamos en esa imagen pues el podio en donde se suponía tenía que estar Boris Johnson, pues vacío. Qué momento ese. Pero te pregunto también por las críticas, por las reacciones que han habido con respecto a la labor de Boris Johnson, especialmente en estas últimas horas, como nos estaba reportando. Así es, Mariale, estos últimos días las críticas le han llovido a Boris Johnson, y el último que ha salido con estas críticas y que ha roto su silencio luego de 3 años es el ex primer ministro David Cameron, quien ha dado algunas entrevistas a medios de comunicación británicos, puesto que está a punto de publicar sus memorias. Recordemos, el ex primer ministro David Cameron tuvo que renunciar al día siguiente que perdió ese referéndum para que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. Y Cameron se ha ido directo a la yugular, si lo ponemos de esa manera. Ha dicho que Boris Johnson al principio no estaba convencido de unirse al grupo que apoyaba el Brexit, y que lo hizo para, de alguna manera, beneficiar su propia carrera política. En algunos párrafos de ese libro, Cameron dice que literalmente al principio Boris Johnson pensó que quienes apoyaban a quedarse en la Unión Europea iban a ganar, y que lo hace por su carrera política. Más críticas a Boris Johnson. David Cameron fue el primer ministro que tuvo que renunciar por el Brexit. También se ha llevado a Theresa May. Veremos si se lleva a Boris Johnson también. Mariale. Increíble, realmente. Y sobre todo entonces cuando escuchamos de David Cameron, un hombre que en su momento fue muy respetado y, como tú dices, pues había estado bastante en silencio a lo largo de este proceso del Brexit. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia Rebasa, desde Londres. Muy buenas noches, Claudia. A ustedes, hasta mañana. No, bien, siempre está bien. Y esperaba era esto, no esperaba otra cosa. Y confié y sigo confiando en la justicia española. Uno de los países democráticos con más garantías en el tema judicial en el mundo. Eso hay que decirlo. Del resto, bueno, no tengo mayor cosa que agregar por el tema de que hay que esperar la confirmación de los autos. Eso debería de pasar en los próximos días. Y complacidos con lo que está pasando. Ahí atrás dejé buenos amigos, una cárcel muy humana. Ojalá tuviéramos algo parecido en Venezuela.
Declaraciones del exdirector de Contrainteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, quien salió de la cárcel española donde estaba después de que la Audiencia Nacional rechazara extraditarlo a Estados Unidos. Carvajal dijo que si bien no puede regresar a Venezuela, seguirá luchando por su país. Vera Cataño nos tiene los detalles. Este lunes por la mañana, la Audiencia Nacional de España confirmaba a CNN que no extraditará a Hugo Carvajal, exalto funcionario del gobierno venezolano, a Estados Unidos. Dicho país pedía su entrega por presunto narcotráfico internacional y tenencia ilícita de armas, entre otros delitos. Carvajal quedaría en libertad este mismo lunes, según la Audiencia Nacional, aunque el auto del juez, donde se argumenta su decisión, no se dará a conocer hasta este martes. La abogada que lleva su defensa, María Dolores de Argüelles, celebró la noticia en conversación con CNN y recordó que Carvajal siempre ha confiado en la justicia española y no tiene nada que ocultar. La decisión del juez llega después de que el pasado jueves se celebrara la última vista del juicio que ha tenido lugar en España para decidir sobre su extradición, luego de que fuera detenido en abril en Madrid a petición de Estados Unidos. Quien fuera jefe de la contrainteligencia venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, volvió a defender su inocencia en esa última vista y aseguró no confiar en la justicia de Estados Unidos. Por su parte, su abogada argumentó que los delitos por los que se acusaba a Carvajal no estaban detallados, eran demasiado amplios y no se había podido concretar la fecha ni el lugar en los que supuestamente habían ocurrido. Pese a todo, el Ministerio Fiscal sí consideró que se cumplían los requisitos para entregarlo e incluso defendió que el país que lo reclamaba no era Venezuela, donde ahora podría ser considerado disidente, sino Estados Unidos, una de las democracias más antiguas, dijo el fiscal. Contra la decisión de la Audiencia Nacional cabe todavía recurso. Habrá que ver si la Fiscalía decide optar por esta vía una vez conozca la motivación del juez para rechazar la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos. Vera Cataño, CNN, Madrid. Y cuando regresemos a Panorama Mundial, las marejadas del huracán Humberto afectan las costas del sudeste de Estados Unidos. Pero veremos qué rumbo toma este fenómeno meteorológico. La marejada del huracán Humberto afecta gran parte de la costa del sureste de Estados Unidos y va rumbo a Bermudas. Según el Centro Nacional de Huracanes, la azotada Bahamas esquivó la peor parte de este ciclón el sábado pasado, cuando se trasladaba con vientos sostenidos de unos 112 kilómetros por hora. El Centro de Huracanes pronostica que el centro de Humberto se acerque a las Bermudas el miércoles por la noche. Israel. Los resultados de las últimas encuestas no son concluyentes. Benjamín Netanyahu aspira a revalidar el cargo. Para eso necesitaría 61 escaños de los 120 que tiene el Parlamento. Adelante. A punto de cumplir 70 años, Benjamín Netanyahu aspira a su quinto mandato como primer ministro de Israel, el cuarto consecutivo. El veterano estadista comenzó su carrera política en la ONU como embajador. Bibi, como también se lo conoce, ha sido además ministro de Defensa, canciller y viceministro. Previamente, capitán de prestigio del ejército. A esta elección llega debilitado. Fue incapaz de formar una coalición de gobierno en abril. Si gana, promete anexar parte de la ribera occidental, una promesa que amenaza con perpetuar el conflicto en la región y podría dar el golpe de gracia a la solución de los dos estados. Al tradicional conflicto palestino-israelí, Netanyahu suma un crudo enfrentamiento con Irán, que lo ha llevado a emprender operaciones contra objetivos proiraníes en Siria, en el Líbano contra Hezbollah y se sospecha que también en Irak, siempre en aras de la seguridad nacional, su principal activo político. Señor Seguridad, le dicen en Israel, un terreno que le disputa el general retirado Benny Gantz, antiguo compañero y ahora rival. Netanyahu tiene el aval de Donald Trump. Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel, al igual que la soberanía israelí sobre los altos del Golán, considerado territorio ocupado por la comunidad internacional. Una victoria permitiría a Netanyahu salir indemne de una tormenta judicial en formación y podría llevarlo a intentar sacar adelante una propuesta de ley de inmunidad
que ha desatado la ira de sus rivales. Pero incluso si tratara, no está claro si tendría los votos necesarios para lograrlo. Hay en marcha 3 investigaciones por corrupción, en el marco de las cuales Netanyahu podría enfrentar acusaciones por soborno y abuso de confianza. En repetidas ocasiones, él ha negado cualquier irregularidad. Dice que las investigaciones son una cacería de brujas orquestada por los medios. Su esposa, en cambio, admitió las acusaciones en su contra. Sara Netanyahu fue condenada por malversación de fondos tras declararse culpable de usar dinero público en comidas para la residencia del primer ministro. Hasta ahora, Benjamín Netanyahu ha demostrado ser un político avesado y la economía del país arroja datos más que respetables. La elección marcará el fin de la era Netanyahu o la quinta reinvención de Bibi. Y estaremos atentos, por supuesto, a estas elecciones este martes 17. Por lo pronto, breve pausa, ya regresamos con más de Panorama Mundial. Este 25 de octubre interactúa con más de 400 líderes en el Simposio del Council of the Americas sobre los temas que afectan el negocio y el desarrollo en la región. Comparte con figuras clave en una de las conferencias de negocios más dinámicas en Miami. Además, celebra el liderazgo durante los premios de negocios Bravo, donde CEOs, líderes gubernamentales y emprendedores sociales serán homenajeados en su 25ª gala especial. Regístrese hoy. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y socios. She's very, very independent. She's very reclusive. I'd like to introduce my wife, Melania. Únete a CNN en una visita excepcional al ala este de la Casa Blanca para descubrir. What is Melania Trump really like? She's a woman of action. She's very, very funny. She seems like an old-fashioned wife. Do you think she's miserable in the White House? It's very important for me that I express what I feel. Una mujer misteriosa, Melania Trump, el domingo en CNN. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, esta noche en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa y una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. Evaluamos los acontecimientos que afectan las economías, los negocios y tu bolsillo, con información de primer nivel, entrevistando a líderes, empresarios y expertos en el tema del dinero. Nuestro objetivo es mostrarte cómo gira el mundo alrededor del dinero. CNN Dinero, esta noche en CNN. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi, el domingo en la noche, en CNN. Cada deportista tiene una fascinante historia y Elizabeth Pérez lo tiene todo para descubrirla. El piloto de autos lo que le gusta es la velocidad. Te ponen tickets. Los momentos cruciales de sus carreras, sus vidas lejos de la fama y mucho más. Un joven de 26 años, ¿cómo invierte su dinero? Las protestas sociales en Hong Kong se recrudecen con enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. La policía estima que durante una nueva jornada de protestas se arrojaron más de 80 artefactos con gasolina, a los que respondieron con cerca de 40 rondas de gas lacrimógeno y balas de goma. De acuerdo con fuentes oficiales, casi 1.500 personas han sido arrestadas desde junio, cuando comenzaron las movilizaciones en contra de la ley de extradición, que fue retirada de la Asamblea Legislativa recientemente. Un informe de la ONU revela que unos 600.000 rohingyas
que permanecen en Myanmar viven bajo la amenaza de un genocidio. El reporte recoge los testimonios de cerca de 1.300 víctimas y testigos que fueron recopilados en los pasados 2 años. El documento subraya que los rohingyas siguen sufriendo persecución de forma sistemática en Myanmar. La misión de determinación de los hechos encargada dentro del informe reportó abusos de los derechos humanos en varios estados. En Argentina se llevó a cabo un rescate contrarreloj, el de 7 orcas que habían quedado varadas en una playa de la ciudad balnearia de Mar Chiquita. Cuando las ballenas fueron encontradas en esa situación, grupos de voluntarios buzos y nadadores de la Prefectura Naval de Argentina y vecinos de la zona se apresuraron para liberarlas. Al final, 6 de las 7 orcas pudieron ser devueltas al mar. Gracias por sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Nos dice Giorgio Vianello. Israel es el principal beneficiado de una guerra con Irán. También tiene la capacidad para efectuar un ataque a las refinerías saudíes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Panorama Mundial. Será hasta mañana. Que tengan muy buenas tardes.